Bueno, en nombre de la Vicerrectoría de Investigaciones, su oficina de transferencia de resultados de investigación y el Comité de Propiedad Intelectual, quiero dar la más cordial bienvenida a todos los que hoy asisten a este espacio que nos reúne con un motivo y es la celebración del Día de la Propiedad Intelectual. Y pues con el propósito de en este día difundir y socializar con la comunidad universitaria algunos aspectos que son importantes, lo creemos así, muy actualizados. Hoy que estamos en la época de la inteligencia artificial, creemos que el tema de la digitalidad, todo lo que tiene que ver con productos de software y sus relacionados, pues tienen mucha actualidad. Entonces hoy vamos a tener una charla donde la propiedad intelectual se va a sumergir en el escenario del software y vamos a revisar algunos aspectos de lo que es la patentabilidad relacionada con estos procesos. Quiero aprovechar para los que hoy nos acompañan, extender un saludo muy especial de nuestro señor rector, profesor Guillermo Murillo Vargas, y de nuestra señora vicerrectora de investigaciones, la profesora Mónica García, quienes por motivos de agenda no pueden estar el día de hoy, pero se sienten muy complacidos y quieren transmitir a ustedes, los que están hoy presentes, un mensaje de agradecimiento por haber aceptado esta convocatoria que les hacemos desde nuestras dependencias. El día de hoy, pues como ustedes saben, tenemos una charla que es sobre propiedad intelectual del software y patentabilidad, y tenemos el gusto de que nos acompañe para esa charla el abogado especialista en propiedad industrial y derechos de autor y nuevas tecnologías, además magíster en biociencias y derecho, el doctor Felipe Figueroa. Felipe pues ha tenido una trayectoria bastante amplia en el tema de la propiedad intelectual, además que tenemos la fortuna de contarlo como uno de nuestros aliados, como asesor en la Vicerrectoría de Investigaciones y en su oficina de transferencia de resultados para todos los temas relacionados con propiedad intelectual, ya háblese lo que llamamos propiedad industrial y también derechos de autor y software. Entonces, por esa razón, creemos muy pertinente que hoy Felipe nos ambiente este tema, con toda su vasta experiencia en este campo, y que nos dé unas luces acerca de temas que a veces nos generan duda dentro del ámbito académico, que tiene que ver con cómo proteger ciertos procesos que nosotros tenemos de gestión de conocimiento, especialmente aquellos relacionados con la generación de software y sus relacionados. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle el paso al abogado Felipe Figueroa para que hoy pues nos dé luces y nos ilustre en este tema tan especial. Y nuevamente, mis agradecimientos como director de la Oficina de Transferencia de Resultados por ese llamado y por esa atención que ustedes tienen al estar hoy con nosotros. Adelante, Felipe. Profesora Alberto, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Les agradezco mucho que podamos contar con su participación en esta charla que consideramos desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación OTRI, de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle, que es un tema relevante frente a todas las estrategias de protección de derechos de propiedad intelectual en un ámbito tan relevante como la inteligencia artificial y obviamente todos los componentes asociados al software. Siempre nos preguntamos cuál es la mejor estrategia para proteger mediante derechos de propiedad intelectual los resultados que se generan, se obtienen a partir de software, cómo se explotan, cuál es la mejor alternativa como tal para tener unas herramientas adecuadas de protección de este tipo de resultados. Máxime cuando hay tantas inquietudes, tantas dudas, tantos grises legales frente a cuál es el mecanismo idóneo de protección, cómo puedo proteger las creaciones implementadas a partir de software y obviamente en el mundo que estamos con los avances en inteligencia artificial, cuál va a ser la expectativa, la visión y cuál va a ser la postura como tal, tanto jurídica como tecnológica, para que estos avances tecnológicos puedan ser objeto de protección mediante derechos de propiedad intelectual. El objetivo entonces es que podamos compartir algunos elementos de protección, algunos criterios, algunas estrategias de protección. Analicemos
a grandes rasgos cómo está contemplado en la actualidad la protección de este tipo de creaciones, cómo avisoramos que pueden generar una repercusión en el futuro y hacia dónde vamos en el mundo de estas creaciones a partir de software, estos nuevos resultados desarrollados a partir de herramientas de inteligencia artificial y si efectivamente los derechos de propiedad intelectual sobre el software e incluso patentes, y lo dejo entre comillas, sobre el software, van a tener como tal una utilidad, un potencial e incluso una legalidad en las próximas décadas. Entonces, sin más preámbulos, quisiera tener entonces una síntesis de lo que será esta presentación. Hablaremos primero sobre el alcance de la protección de los derechos de propiedad intelectual, porque me gustaría que las personas que se están vinculando a esta charla tuvieran unas nociones básicas de derechos de propiedad intelectual. Entiendo que muchos de ustedes puedan tenerlas, pero a lo mejor alguien que se esté conectando, que quiera conocer estos temas, deba tener como tal un fundamento, una aproximación a esas bases de qué es lo que protegen los derechos de propiedad intelectual. Hablaremos también sobre los derechos de propiedad intelectual sobre el software y las invenciones implementadas por computador, que esa creo yo es una diferencia fundamental cuando tratamos estos temas. Miraremos algunos ejemplos de patentes nacionales con componentes asociados a software e inteligencia artificial, para después analizar dentro del mundo de la propiedad intelectual qué va a ocurrir con esos conceptos de autoría y de invención cuando los resultados son obtenidos a partir de herramientas de inteligencia artificial. ¿Será que yo puedo tener derechos de propiedad intelectual sobre algo que efectivamente ha sido generado a partir o mediante herramientas de inteligencia artificial? Para finalmente analizar cuáles serían los desafíos en los trámites de patente futuros que tengan asociados componentes de software y finalmente unas reflexiones sobre lo que consideramos va a ser la estrategia adecuada de protección de derechos de propiedad intelectual sobre estos resultados e igualmente cómo podemos superar estos desafíos legales. De entrada, conceptos básicos sobre la protección de derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual tienen dos grandes vertientes, lo que se conoce como derechos de autor y los derechos de propiedad industrial. Los derechos de autor protegen obras artísticas y literarias. Un artículo científico es considerado una obra literaria, por ejemplo. Pero el concepto fundamental, o mejor, el criterio fundamental para obtener la protección de derechos de autor es que siempre tengamos materializada la originalidad del autor. Por eso el autor siempre deberá ser una persona natural. Solamente una persona natural puede plasmar su originalidad, que hace parte de su personalidad como tal. Entonces, cuando hablamos de la protección de derechos de autor, estamos hablando que siempre serán sobre obras, pero para que una obra exista, se debe contar con la originalidad de ese autor. Por otro lado, también dentro del grupo de derechos de propiedad intelectual, encontramos los derechos de propiedad industrial. A diferencia de los derechos de autor, aquí no vamos a analizar la originalidad como tal de esa creación, sino si esa creación tiene una novedad y tiene una aplicación industrial. De ahí que en la propiedad industrial encontremos las invenciones, los diseños industriales, entre otro tipo de resultados. Acá es donde aparece el mundo de las patentes. Las patentes es la herramienta de protección frente a los inventos. Pero los inventos, a diferencia de los derechos de autor, no son obras, sino que son unos resultados que tienen una aplicación en la industria. Por lo tanto, la protección de los inventos es muy diferente a la protección de las obras. En ese sentido, tanto obras protegidas por el derecho de autor como inventos protegidos por patentes o derechos de propiedad industrial hacen parte de todo un mundo jurídico que se le denomina los derechos de propiedad intelectual. Independientemente que tengas una obra protegida por el derecho de autor
o una invención protegida mediante patentes u otro derecho de propiedad industrial, cualquier derecho de propiedad intelectual va a generar como consecuencia una explotación económica exclusiva. Es decir, el derecho de propiedad intelectual que tú obtengas sobre un resultado te va a generar esa exclusividad de explotación económica. Si tienes un derecho de propiedad intelectual, eres tú el único que lo puede explotar, el único que le puede impedir a un tercero que lo pueda explotar. Tienes esa facultad de autorizar o prohibir el uso de ese resultado, la aplicación de ese resultado y, por supuesto, la explotación económica de ese resultado. Siempre los derechos de propiedad intelectual generan ese impacto. Al generar esa, o mejor, sí, conceder esa explotación económica exclusiva, pues obviamente que va a tener siempre un impacto político, económico y social. Esa exclusividad que vas a tener de explotación es una exclusividad que tiene un fundamento legal llamado derecho de propiedad intelectual. De ahí que los derechos de propiedad intelectual tengan tanto debate en torno a esa facultad frente a esa exclusividad. Debates en diferentes campos. En la industria farmacéutica, por ejemplo, si tienes una patente sobre un medicamento, ese laboratorio titular de esa patente es el único que la puede explotar. En principio puede establecer el precio en el mercado que a bien tenga. Y es el único que lo puede hacer. Ningún otro laboratorio podría reproducir esa formulación o esa vacuna o ese resultado sin la debida licencia o autorización del titular, en ese caso de una patente. Un libro solamente puede ser editado por quien tenga los derechos de edición de ese libro. Puede ser transformado en una película siempre y cuando se tengan los derechos para transformar esa película. Entonces, alrededor del mundo de la propiedad intelectual, siempre estaremos en un escenario de debate frente a temas como el acceso a medicamentos, el acceso a la educación, porque pues hay publicaciones científicas de diferente carácter académico que tienen unas restricciones de acceso. Solamente pueden acceder las personas que paguen por ese acceso. En la industria de alimentos hay derechos de propiedad intelectual que tienen protección sobre semillas y sobre resultados derivados de semillas que ponen en tela de juicio si los derechos de propiedad intelectual afectan o no la seguridad alimentaria. En el campo de la biotecnología, si esos derechos de propiedad intelectual sobre resultados biotecnológicos van en contravía de la conservación de la biodiversidad. En todos esos campos e incluso en nuestra vida cotidiana vamos a tener que tomar decisiones a partir de derechos de propiedad intelectual. Si compro un medicamento de marca o compro un medicamento genérico, estoy tomando una decisión de derechos de propiedad intelectual. Igual, los derechos de propiedad intelectual, insisto, reúnen tanto los derechos de autor como los derechos de propiedad industrial, especialmente cuando hablamos de inventos y diseños industriales. Ahora bien, hay unos principios básicos de los derechos de propiedad intelectual. Creo yo que uno de los principios más importantes es que las ideas no se protegen. Se me robaron la idea, no tiene ningún fundamento legal. Lo que se protege es el formato donde están planteadas las ideas. Se protege el libro, se protege la canción, se protege el invento, pero siempre la idea, para que sea objeto de protección, debe materializarse en un formato. ¿Qué tipo de formato? Eso es indiferente. Máximo ahora, con el mundo virtual, un formato puede tener diferentes tipos de características. No necesariamente debe ser un formato material, pero sí debe tener esa creación, esa idea, estar estructurada en un formato. La idea per se, como criterio abstracto, no tiene protección mediante derechos de autor. Ahora bien, cuando hablamos de una obra protegida por el derecho de autor, insisto, esa obra tiene que ser desarrollada por un humano. Eso se le denomina derechos morales. Los derechos morales son los derechos que cada persona tiene para ser reconocido como el autor de una obra. Gabriel García Márquez siempre será reconocido como el autor de todas sus obras, indiferentemente a que ya haya fallecido. Siempre tendrá ese reconocimiento. Esos derechos morales, son perpetuos, son inalienables, son imprescriptibles. Yo no puedo
vender ni negociar mis derechos morales. Siempre los derechos morales serán ese reconocimiento como atributo de la personalidad, como derecho humano como tal. Pero sí hay un componente patrimonial que es diferente al de los derechos morales, y ese componente patrimonial, llamado derechos patrimoniales en el mundo de los derechos de autor, es lo que permite que el titular de una obra realice la explotación como tal de ese resultado, gracias a que tiene una protección de derechos de propiedad intelectual, insisto, unos derechos de explotación económica exclusiva. Otro punto importante es que el derecho de autor no protege la aplicación comercial o industrial de las ideas contenidas en una obra. Es decir, si ustedes escriben un libro sobre cómo hacer empanadas y alguien monta un restaurante donde reproduce la fórmula que ustedes explicaron en su libro y vende las empanadas, el derecho de autor no protege esa aplicación comercial o industrial de las ideas contenidas en una obra. Eso tiene una especial relevancia cuando trasladamos la discusión al mundo del software. El software en Colombia no se patenta, y creo que los que están familiarizados con el mundo del software han escuchado siempre esa frase que les acabo de manifestar. El software no se patenta. Ok, es totalmente cierto dentro del fundamento legal. ¿Cómo se protege el software? El software se protege mediante la vía de derechos de autor. Ok. Pero ¿qué pasa con las invenciones implementadas por computador? Es decir, ¿hasta dónde el software jurídicamente es software y hasta dónde el software se transforma en un invento que va más allá de la formalidad de un código fuente? Y ese es el primero de los criterios que amerita una discusión, porque legalmente el software no se patenta. Pero ojo, los inventos implementados a partir de software pueden ser patentables. Y esa línea puede ser muy delgadita, pero lo miraremos con más detalle. Y hay otro punto importante frente a estos principios básicos, y es que los derechos de propiedad intelectual siempre implican que quien tenga el resultado divulgue ese resultado. Para yo obtener una patente, debo solicitar que el Estado me conceda la patente, y en esa solicitud debo describir en qué consiste mi invento, cómo se realiza mi invento, cuáles son las mejores formas de reproducirlo, cómo un experto medio en la materia puede estar en la capacidad de, leyendo la divulgación que estoy haciendo en mi invento, puede llegar a reproducirlo. Eso es un requisito indispensable para obtener los derechos de patente. En el caso de los derechos de autor, claro, siempre va a haber una divulgación en el sentido que voy a divulgar un libro, una canción, un video, una obra audiovisual, una obra de teatro, donde obviamente va a haber una comunicación. El problema es cómo accedo a esa divulgación, si debo pagar o no debo pagar para acceder a esa divulgación. Pero en términos generales, los derechos de propiedad intelectual implican que se divulgue en qué consiste ese resultado objeto de protección. Pero, aparte de esos derechos clásicos, existe otra figura también con una protección legal que se le denomina el secreto empresarial. ¿Qué pasa cuando yo desarrollo una formulación y no la quiero divulgar? Caso clásico, Coca-Cola. Ok, la ley contempla una protección que se denomina secreto empresarial, y ese secreto empresarial puede ser objeto de aplicación frente a los datos. Los datos pueden ser objeto de secreto, que es la discusión frente a la opacidad de los datos. ¿Hasta dónde debo yo divulgar datos? ¿Hasta dónde los datos deben ser públicos? ¿O cuándo puedo tener yo la protección de secreto empresarial para que no me encuentre obligado a divulgar datos? Los datos se convierten en un eje fundamental porque es a partir de los datos que vamos a desarrollar algoritmos, y a partir de esos algoritmos vamos a desarrollar creaciones implementadas a partir o mediante herramientas de inteligencia artificial. Pero los datos se empiezan a convertir en la base de todo
este mundo de creaciones tecnológicas a partir o asociadas a software. Ahora bien, no es cierto que en Estados Unidos se patente el software y en Colombia no. O que digamos, no, es que es increíble que en Colombia no se pueda patentar el software. No, eso no es cierto. Y no es cierto por una razón. Resulta que los países que somos miembros de la Organización Mundial del Comercio tenemos un tratado de propiedad intelectual que se denomina ADPIC, Acuerdos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Es ese acuerdo de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ese ADPIC, que insisto, es un tratado de la Organización Mundial del Comercio, el que establece que los programas de ordenador se protegen mediante los derechos de autor. Es decir, jurídicamente, los programas de ordenador, bien sea códigos fuente o códigos objeto, se protegen como una obra literaria. Se estima que la escritura del código implica una originalidad de ese programador y por lo tanto el software a efectos de la protección de derechos de autor se entiende como una obra literaria. Pero ojo, acá estamos hablando del software entendido como código fuente. ¿Qué pasa con lo que excede el código fuente o la aplicación, integración, interrelación de ese código fuente con otros componentes, bien sea software o hardware? Esa sería otra discusión. Pero en sí, ¿por qué no se patenta el software en Colombia? Porque legalmente, a través de un tratado de la Organización Mundial del Comercio, a través de otros tratados que son aplicables en Colombia, se ha llegado jurídicamente a determinar que la protección corresponde a derechos de autor. Lo que, insisto, no quiere decir que esa integración, esa interrelación del código fuente con otros componentes no pueda ser objeto de patente. Y siempre será esa discusión. ¿Hasta dónde el código fuente será código fuente y hasta dónde el código fuente se convierte en un invento que eventualmente puede ser patentable? Pero este tratado de la Organización Mundial del Comercio también establece un criterio muy importante frente a la protección de las bases de datos. Este tratado nos ilustra que la base de datos se puede proteger siempre y cuando tenga una originalidad de quien la crea. Pero una cosa es la protección de esa originalidad, de esa diagramación, diseño, estructuración de la base de datos, y es muy diferente la protección que puede tener el dato como tal. Es decir, el dato o los datos tienen una protección diferente a la que puede tener la base de datos o la compilación en la cual aparecen esos datos. Insisto, siguen siendo los datos la fuente primaria para crear algoritmos, la fuente primaria para generar nuevos resultados a partir de inteligencia artificial. Los datos no son obras. Los datos no puede generarse una protección de derechos de autor porque no hay una originalidad en el dato. De hecho, la propiedad del dato es uno de los elementos que en las próximas décadas seguramente va a ser objeto de discusión. ¿Quién es el dueño de los datos? Ahora bien, miremos un poco esa diferenciación de los derechos de autor que recaen sobre un software versus los derechos de patente que eventualmente pueden recaer sobre una invención implementada por computador. Como veíamos ahora, el derecho de autor protege el código fuente como obra literaria. Eso hace que para tener la protección del código fuente como obra literaria, la escritura del código tenga una originalidad. De ahí que sea imposible que existan dos códigos fuentes escritos de la misma forma, bajo el mismo código. Que puedan tener la misma aplicación es otra discusión. Efectivamente, pueden existir miles de códigos que tengan la misma aplicación, pero cada código tiene una originalidad porque cada código depende de ese programador que lo estructuró. A diferencia del código fuente, la protección de los sistemas, de los métodos, de los dispositivos que se generen a partir de ese código fuente pueden tener otro tipo de protección que serían las patentes.
Una cosa es tener un código fuente, que es un software. Sí, por supuesto. ¿Cómo se protege el código fuente? Mediante derechos de autor, porque así la ley me lo dice. Perfecto, no hay más discusión. Pero ¿qué pasa cuando ese código fuente tiene una aplicación en la industria? Es decir, cuando ese código fuente tiene una interrelación con otros tipos de elementos, llámese componentes hardware o software. ¿Qué pasa cuando el código fuente hace parte de un sistema, de un método, de un dispositivo que tiene aplicación industrial? Pues bien, esa aplicación industrial de esa nueva creación genera la posibilidad de tener una protección diferente del código fuente. Es decir, el código fuente se protege mediante derechos de autor, pero lo que se interrelaciona a ese código fuente, lo que genera ese código fuente que tenga una aplicación real en la industria, puede ser patentable. Entonces, cuando hablamos de la patentabilidad del software, nos referimos a esas creaciones implementadas a partir de un software, pero no al software per se, al software en sentido abstracto. Cuando un software logra superar la mera formalidad y tiene una aplicación industrial real, ahí estamos hablando de un invento que puede ser patentable. Ahora bien, ese invento puede ser patentable siempre y cuando tenga una aplicación industrial que supere la mera formalidad. Si se desarrolla un software para predecir el comportamiento de la bolsa de valores, es un software que jamás podrá ser patentado porque nunca supera ese mundo de formalidad del código fuente. El código fuente lo puedes proteger, pero no puedes tener una patente predictiva sobre el comportamiento de la bolsa de valores en ese ejemplo. Entonces, siempre que un sistema, un dispositivo, un método generado a partir de un software pueda ser objeto de protección mediante derechos de patente, ese resultado tiene que superar esa mera formalidad y obviamente que debe cumplir con los requisitos de patentabilidad. Por ejemplo, las formas de presentar información o los métodos matemáticos que pueden ser elementos propicios o asociados al desarrollo de software no se pueden patentar. Pero si yo tengo un invento diseñado, implementado a partir de un software que tenga una aplicación industrial real, efectivamente la voy a patentar. Ahora, vamos a tener un desafío en la diferenciación actual entre el software y el hardware, porque la línea entre software y hardware puede ser muy delgadita. Pero en últimas, lo que quiero dejar como primera conclusión es, miren, no es tan cierto que el software no sea patentable. Lo que pasa es que tenemos que tener en consideración ese concepto de software, hasta dónde legalmente se considera el software como código fuente y hasta dónde un componente software puede hacer parte de un conjunto de elementos cuya interrelación pueda ser considerada como un invento y cómo ese invento, a partir de estar basado, estructurado de software, puede llegar a tener derechos de patente. Pero ojo, el software, entendido como código fuente, para que tenga protección de derechos de autor, debe tener una originalidad. Si nos vamos al contexto de originalidad como tal, les traigo un ejemplo muy famoso de lo que ocurrió con García Márquez y su obra Relatos de un naufragio. El náufrago, protagonista real de la historia, demandó a García Márquez al considerar que se habían violado sus derechos de autor. ¿Por qué? Porque él le cuenta a García Márquez, dentro de su labor de reportería que ejercía en esa época para El Espectador, toda la historia de cómo estuvo de náufrago durante varias semanas, lo que tuvo que vivir, cómo sobrevivió, y todas estas historias fueron plasmadas por Gabriel García Márquez en esa obra. Nunca el señor pudo ganar judicialmente una demanda por violación de derechos de autor contra Gabriel García Márquez por un concepto fundamental que se llama originalidad. A pesar de él haber sido el protagonista, a pesar de él haberle contado su testimonio a García Márquez, fue la originalidad de García Márquez al expresar todas esas ideas en un libro la que genera un resultado, lo que generó un resultado susceptible de protección mediante derechos de autor. Esa es la originalidad, la capacidad de cada persona para plasmar, para materializar una idea en determinado formato. Y esa originalidad es la que permite tener la protección de derechos de autor. El tema se complica
en las últimas décadas. En el 2015, el mundo jurídico tuvo una discusión frente a la protección mediante derechos de autor de la Selfie Monkey. La Selfie Monkey se trató de un mono que fue entrenado para tomarse selfies. El entrenador del mono, que obviamente tuvo una labor dispendiosa en el entrenamiento del animal y en generar las condiciones técnicas para que el monito se pudiera tomar la selfie, argumentó que él era el titular de los derechos de autor sobre esta fotografía. ¿Por qué? Pues porque generó toda esa serie de procedimientos, de entrenamientos para que finalmente se obtuviera ese resultado. ¿Qué se determinó dentro del punto de vista judicial? Que no había derechos de autor porque no se podía considerar la Selfie Monkey como una obra. ¿Por qué no? Pues porque no fue un humano y no me dio la originalidad de un humano en la creación de la obra. Es decir, no se considera que esta sea una obra al no existir la originalidad, porque la originalidad se predica exclusivamente de un humano. Entonces, la Selfie Monkey queda en un limbo jurídico, es decir, es una fotografía que se encuentra en el dominio público, cualquiera la puede reproducir, explotar, porque no tiene dueño, al no tener derechos de autor, y no tiene derechos de autor por no existir originalidad. Cuando entramos en la era de la inteligencia artificial, esa misma discusión se traslada frente, ok, el macaco se toma la foto y no hay originalidad. ¿Y qué pasa cuando es una herramienta de inteligencia artificial la que desarrolla un resultado? Bien sea una obra tipo software o otro tipo de obra literaria o artística. Pues en el 2022, una autora en Estados Unidos, Chris Castanova, desarrolló una historieta. Esa historieta fue diseñada frente a sus componentes figurativos, frente a las imágenes, mediante inteligencia artificial. Obviamente que esta escritora, por llamarla así, generó como tal las instrucciones respectivas, los datos respectivos a la herramienta de inteligencia artificial para que se generaran estas imágenes. La señora logra el registro de copyright en Estados Unidos sobre esa obra, incluyendo todo el componente figurativo de la historieta. Ella sale y da una entrevista diciendo que es la primera persona que logra como tal el registro de derechos de autor de una obra diseñada a partir de inteligencia artificial, y los funcionarios de la oficina de copyright se dan cuenta de la entrevista y dicen, no, aquí la embarramos, echémonos para atrás. Deneguemos ese registro porque no hay originalidad. Es decir, esas figuras, esas imágenes, si bien fueron implementadas a partir de unas instrucciones, quien las generó no fue un humano, fue una inteligencia artificial. Por lo tanto, las figuras de esa historieta quedan en el mismo limbo jurídico de la Selfie Monkey. ¿Por qué? Porque como tenemos la legislación actual hasta hoy y a nivel mundial, siempre se predica como autor a una persona natural. La inteligencia artificial no puede ser considerada como autor al no tener atributos de personalidad. Independientemente que yo haya sido quien la entrene y que ese entrenamiento sea específico y que esos datos sean específicos, un resultado generado mediante inteligencia artificial en la actualidad no puede tener protección de derechos de autor. Ojo, aquí es cuando estamos hablando del resultado generado, no que yo haya utilizado una herramienta de inteligencia artificial para generar una obra. Por ejemplo, si yo escribo un artículo científico y utilizo una herramienta de inteligencia artificial para todo el manejo estadístico de mi artículo, es perfectamente viable que tenga derechos de autor sobre ese artículo. Las diferentes tipos de revistas y publicaciones en este momento están exigiendo esa declaración como un componente ético de manifestar por parte del autor si utilizó o no utilizó herramientas de inteligencia artificial en la creación de ese artículo. Pero me refiero es a los resultados que son generados por la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial la que genera el resultado per se. Cuando yo, por ejemplo, alimento a un ChatGPT y ChatGPT me genera un resultado. Si pongo a ChatGPT a que escriba un poema, si pongo a ChatGPT a que escriba un artículo, bajo cualquiera de todos estos ejercicios que el resultado sea generado, desarrollado por inteligencia artificial, actualmente la legislación lo que establece es no puede tener derechos de autor.
Entonces se encuentran en un limbo jurídico porque no tienen esa exclusividad. No hay un dueño que pueda prohibir que un tercero utilice ese resultado, lo reproduzca, lo comercialice, al no existir la consolidación de ese requisito de originalidad. Pero la originalidad solamente aplica para el derecho de autor, aplica para el código fuente. Un código fuente desarrollado mediante inteligencia artificial, en principio, no tendría derechos de autor. Insisto, porque falta la originalidad en la creación de la obra, al no ser un humano el que cree esa obra, entendiendo el código fuente como una obra de acuerdo como está establecido en la ley. Diferente situación ocurre con los inventos. Los inventos desarrollados a partir de software sí pueden ser patentables y sí puede ser reconocido como inventor quien alimenta la inteligencia artificial. A grandes rasgos. En Europa, en la actualidad tenemos 3 diferencias para establecer si una invención desarrollada a partir de inteligencia artificial puede o no ser patentable y quien la desarrolló puede ser considerado o no como inventor. Se establece entonces que un primer escenario, los desarrollos tecnológicos realizados por humanos que usan inteligencia artificial para verificar un resultado son patentables y ese humano que verificó mediante inteligencia artificial el resultado es considerado como inventor. Segundo escenario, desarrollos en las que un ser humano identifica un problema y utiliza inteligencia artificial para encontrar una solución. También hay patente y quien lo hace es considerado como inventor. Tercer escenario, invenciones desarrolladas por inteligencia artificial en las que la inteligencia artificial identifica un problema y propone una solución sin intervención humana. Ahí es donde dice no, acá patente no puede haber y no puede ser considerado como inventor un robot. La discusión es si efectivamente ese escenario sea fácticamente posible, porque la inteligencia artificial siempre tendrá tras un humano que la esté alimentando, que la esté procesando, que le esté como tal generando el insumo para que genere ese resultado en una mayor o una menor medida. Pero entonces, a diferencia del software desarrollado por inteligencia artificial, que estamos en un limbo jurídico en el sentido que hoy, al faltar el criterio de originalidad, no podría tener protección mediante derechos de autor, los inventos desarrollados a partir de software pueden ser objeto de protección mediante derechos de patente. Estados Unidos, por ejemplo, reconoce como inventor a quien desarrolla actividades tales como el diseño de la arquitectura del sistema de inteligencia artificial, escoger la data específica para alimentar el sistema de inteligencia artificial, desarrollar el algoritmo que permite a la inteligencia artificial procesar la data. Entonces, si un humano está procesando la data, desarrollando el algoritmo, diseñando la arquitectura del sistema de inteligencia artificial, esa invención desarrollada mediante inteligencia artificial puede ser protegida. Entonces, ojo, código fuente es una cosa, invención implementada a partir del código fuente es otra cosa. El código fuente en abstracto, si es desarrollado mediante inteligencia artificial, no tendría protección de derechos de autor porque falta el requisito de originalidad, pero el invento sí se puede patentar porque se considera inventor al humano que hizo el diseño como tal del sistema, al que escogió los datos o al que desarrolló el algoritmo que le permite a la inteligencia artificial procesar el dato. Entonces, a diferencia de los derechos de autor, las patentes sobre inventos desarrollados a partir de inteligencia artificial en la actualidad son totalmente viables. Les comparto unos ejemplos de patentes colombianas que tienen asociado un componente software. Patente desarrollada por la Universidad Javeriana y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, Fenoagro. Es una estación meteorológica que a partir de un sistema instalado en la nube permite como tal hacer la caracterización del fenotipado de cultivos agrícolas. Esa fenotipización permite también detectar la concentración de metano en esos cultivos y tomar decisiones a partir de la concentración de ese metano y aplicar ese metano para diferentes tipos de aplicaciones. Esta tecnología permite la toma de decisiones para diferentes condiciones agroecológicas de los cultivos y también para el fenotipado de las plantas. Otra patente desarrollada por una startup caleña, LinkSAS, es una patente que permite o que desarrolló mejor un sistema
que permite como tal monitorear la cadena de frío y tomar decisiones frente a cualquier situación en la cual la cadena de frío sea objeto de afectación. Estos sistemas se utilizan en la industria clínica médica, en las diferentes IPS o diferentes tipos de organizaciones o empresas que requieren conservar la cadena de frío como tal de sus productos. ¿Qué pasa cuando existe alguna alteración de esa cadena de frío y que llevaría al traste como tal todo ese procedimiento? Pues bien, este sistema permite anticiparse, detectar y en caso de presentarse alguna afectación a la cadena de frío, tomar unas decisiones respectivas para evitar una consecuencia no deseada. Otra patente con un componente software asociado muy fuerte. Otra startup caleña, Colbit SAS. Esta patente permite monitorear estaciones meteorológicas de la misma forma para toma de decisiones ante cualquier tipo de alteración o afectación de las condiciones climáticas asociadas a esas estaciones meteorológicas. Si ustedes ven, estos inventos tienen un alto componente software. Entonces, si fuera tan cierto que el software no se vio patentable, no hubiéramos podido obtener la protección de estos inventos que, insisto, se tratan de dispositivos y sistemas desarrollados a partir de software, pero en ningún caso se está patentando el código fuente como tal. Si bien son invenciones que tienen asociado un componente software y de inteligencia artificial, existe un comportamiento, una intervención humana que es la que permite el procesamiento de esta data, que permite el entrenamiento como tal de cada una de estas herramientas de inteligencia artificial implementadas y por lo tanto fueron susceptibles de protección mediante derechos de patente. Otra patente muy interesante con un componente software asociado es una patente desarrollada por la Universidad del Valle que permite realizar mediante un algoritmo la separación de corpúsculos inmersos. Es decir, es una patente que tiene una aplicación directa frente a las células pancreáticas. Cuando se va a realizar un trasplante de páncreas, uno de los principales inconvenientes es detectar las células que efectivamente, las denominadas islotes pancreáticos, que generan cierto tipo de reacciones relacionadas con el cáncer. Mediante la implementación de un algoritmo, este sistema permite como tal detectar y diferenciar las células de manera que no se afecten las células sanas. Y todo esto se logra a través de un algoritmo. Tan es así que en las reivindicaciones de esa invención nos aceptaron tanto la unidad de adquisición y procesamiento de imágenes que incluye un algoritmo, como todo el método asociado al algoritmo. Aquí no patentamos un algoritmo, patentamos una unidad de adquisición y procesamiento de imágenes y de datos. Lo que pasa es que esa unidad de adquisición y de procesamiento de análisis y datos está basada en un análisis no solamente computarizado, sino que también se desarrolla un algoritmo que es el que permite la identificación de estas células pancreáticas. Entonces, estos son ejemplos de patentes nacionales, patentes concedidas en Colombia, desarrolladas por empresas y universidades del Valle del Cauca, que tienen un componente software y un componente de inteligencia artificial asociado, y sin embargo no nos quedamos en el concepto como tal de código fuente, sino que ese código fuente se tradujo en un algoritmo y ese algoritmo se tradujo bien sea en un procedimiento o tuvo una interrelación con diferentes tipos de componentes estructurales que permitieron tener la protección de derechos de patente en cada uno de estos respectivos casos. Ahora bien, si hablamos de la protección de derechos de propiedad intelectual del software e incluso la patentabilidad de los resultados obtenidos a partir de software, volvemos a un punto común, que son los datos. Y creo que ese va a ser el desafío en los próximos años, el procesamiento de los datos. Y cuando hablo de datos no me refiero a la Big Data, me refiero a todos los datos entendidos como elementos discontinuos que representan hechos. Sí, el Big Data tiene una protección. Usted tiene el derecho a conservar sus datos personales y a suministrarlos a quien se le antoje y a poner unas condiciones para el uso y compartir esos datos personales. Eso se denomina Big Data. Pero ¿qué pasa con los demás datos? Con esos macrodatos que están en todo lado y al mismo tiempo no están en ningún lado.
esos elementos discontinuos que representan hechos. Pues bien, los datos son el punto de partida, el insumo, la materia prima para los desarrollos basados en inteligencia artificial, para todos los procesos de machine learning, para todos los procesos de entrenamiento, y son la fuente de alimentación de cualquier herramienta de inteligencia artificial. Sin los datos no hay inteligencia artificial. Sin los datos no hay algoritmos. Entonces, la nueva pirámide como tal, frente a los datos, se basa en una estructura en la cual el dato per se no tiene ningún valor. Empieza a tener valor es a partir de esa información generada a partir del procesamiento de los datos. Y cuando tienes una información generada a partir del procesamiento de los datos, ya aplicas un conocimiento para saber qué hacer con la información. Y ese conocimiento conlleva ya una sabiduría frente a la evaluación de ese dato, de cómo lo vas a aplicar. La discusión es, ¿estás accediendo a ese dato legalmente? ¿Quién es el propietario del dato que está siendo objeto de información? Y bajo todo este criterio de opacidad, ¿hasta dónde es obligatorio que un desarrollo sea susceptible como tal de divulgación a partir de los datos y de todo el conocimiento generado a partir de los datos? Por lo tanto, en las próximas décadas vamos a tener unos desafíos importantísimos en los trámites de protección de derechos de propiedad intelectual a partir de software e inteligencia artificial. Y no porque la ley esté muy alejada o porque la ley se quede obsoleta, no. Es que esa nueva tendencia de inteligencia artificial nos va a generar unos desafíos bastante complicados de manejar. Por ejemplo, en todos los casos de las patentes que les compartí, que son patentes nacionales desarrolladas en el Valle del Cauca, siempre se tuvo que demostrar que ese invento era novedoso, es decir, que no había tenido una anticipación a nivel internacional. Nunca se había generado ese mismo resultado, fuimos los primeros y por lo tanto tuvimos la patente en cada uno de esos casos. Ok, ese es el requisito de novedad que debe cumplir la protección de los derechos de patente. Pero si hablamos de un invento desarrollado por inteligencia artificial, veíamos que sí, se pueden patentar inventos desarrollados por inteligencia artificial siempre y cuando pues exista un humano detrás que sea el que recolecte, procese, diseñe, estructure y alimente los datos para su respectivo procesamiento. Ok, pero imagínense la cantidad de inventos que vamos a tener en los próximos años. Es decir, vamos a tener un estado de la técnica inconmensurable para establecer criterios de novedad frente a un desarrollo basado o desarrollado a partir de inteligencia artificial. Hacer una búsqueda de antecedentes para saber si determinado resultado es o no novedoso va a convertirse en una tarea casi que imposible. A lo mejor lo va a desarrollar una inteligencia artificial, pero vamos a tener un estado de la técnica con millones sobre millones de desarrollos. Eso tiene una implicación también frente al nivel inventivo. Para que yo tenga una patente, mi invento no solamente debe ser novedoso, sino que también debió comprender una actividad inventiva para obtener esa novedad. Entonces, si el nivel inventivo, tal como se encuentra establecido hoy, es que una persona se encuentra en capacidad de reproducir el invento. Yo solamente puedo obtener un invento si lo divulgo de tal forma que alguien con un conocimiento mediano en ese campo de la técnica lo pueda reproducir. Ese experto se va a transformar por un robot. Si yo tengo un invento desarrollado por inteligencia artificial, pues vamos a tener que ver si es la inteligencia artificial la que va a generar si tiene o no tiene nivel inventivo. Es decir, si otro robot está en capacidad de reproducir lo que un robot diferente a él reprodujo. Entonces, vamos a tener unas implicaciones frente a esos trámites de protección. No quiere decir que desaparezcan, pero vamos a tener unas complicaciones. Igual se mantendrán esos criterios de materia no patentable, como los métodos matemáticos, los programas o soportes lógicos como tales, es decir, insisto, el software entendido como código fuente no va a ser patentable, ni los métodos matemáticos, ni las formas de presentar información. Lo otro es que vamos a tener una gran cantidad de inventos que se van a encontrar en el dominio público. Es decir, una gran información que se va a encontrar en el dominio público que podemos utilizar al no tener restricciones legales, como ocurrió con la Selfie Monkey, como ocurrió con la historieta de Saria of the Down.
van a ser tantos y tantos desarrollos o la fotografía del Papa con la chaqueta esta, que al no tener una protección de derechos de autor, vamos a estar en la capacidad de reproducirla, de usarla, pero siempre se generará como tal la discusión de si efectivamente se pueden o no se pueden constituir derechos de propiedad intelectual sobre ese tipo de resultados, de acuerdo con todo lo que hemos mirado en esta charla. Ahora bien, dentro de esa expectativa de protección de resultados generados a partir de inteligencia artificial, viendo tanto los desafíos, las estrategias, las posibilidades, les quiero compartir unas reflexiones. La primera reflexión es que las patentes y los derechos de propiedad intelectual no van a desaparecer. Seguramente van a modificar la forma en que se presentan, la forma en que se tramitan, pero vamos a tener derechos de propiedad intelectual. No van a desaparecer con la implementación de resultados implementados a partir de inteligencia artificial. Lo que siempre vamos a tener es unas consecuencias, y esas consecuencias son los regímenes de responsabilidad aplicables. Es decir, ustedes pueden desarrollar un algoritmo y ese algoritmo generar un resultado que, con una estrategia adecuada de protección de derechos de propiedad intelectual, ustedes pueden tener los derechos de propiedad intelectual sobre esa inteligencia artificial. ¿Lo pueden hacer? Sí, claro. Pero ojo, si ustedes se van a atribuir la propiedad sobre determinada creación, deben tener en consideración los regímenes de responsabilidad aplicables, que es lo que ocurriría con los autos autónomos. Si se desarrolla un auto autónomo de conducción autónoma y es el algoritmo el que toma las decisiones frente al mecanismo de conducción del automóvil, ante un accidente, ¿quién sería el responsable? ¿El dueño del carro que no lo va manejando? ¿El fabricante del carro? ¿O quien desarrolló el algoritmo? Y si bien en el mundo de la propiedad intelectual hay muchos grises, esos grises no existen en los regímenes de responsabilidad. Siempre hay alguien que va a pagar. Siempre hay alguien que va a responder. Entonces, si tú quieres tener la responsabilidad, perdón, si quieres tener la propiedad de un resultado implementado a partir de inteligencia artificial y ese resultado toma algún tipo de decisión autónoma, esa decisión autónoma y esa materialización de la decisión puede tener una consecuencia en la cual exista un régimen de responsabilidad. No nos podemos olvidar que a pesar de que la inteligencia artificial tenga esa autonomía, entre comillas, para tomar decisiones, para generar unas consecuencias, esas consecuencias tengan una responsabilidad civil asociadas. Otro de los riesgos es claramente los riesgos derivados de los sesgos o la discriminación, porque claro, a partir de diferentes tipos de algoritmos de reconocimiento, de verificación de datos, se puede llegar a la conclusión de decir, usted es la persona más apta para ser el presidente de la República, usted es la persona más apta para optar a este cargo laboral. Usted, dadas sus condiciones personales o sus inclinaciones o sus gustos, no se encuentra en la capacidad de ser presidente o no se encuentra en la capacidad de asumir este cargo. Esos sesgos y esa discriminación va a ser un elemento que se tendrá que tratar dentro de un componente ético de acuerdo con el desarrollo de esta inteligencia artificial. Otro punto de discusión será la opacidad de los datos. Volvemos al punto cumbre, los datos. Los datos, al no ser como tal objeto de divulgación, lo que se denomina la opacidad de los datos, siempre vamos a tener esa discusión de, ok, alimentamos una inteligencia artificial, pero ¿a partir de qué datos? ¿Será que tengo la obligación de divulgar los datos o los puedo proteger mediante la figura del secreto empresarial, que es una figura legalmente establecida? Entonces, mediante todos estos elementos, traigo a colación una frase de Yuval Noah Harari en 21 lecciones para el siglo XXI. Él dice, quienes posean los datos poseen el futuro. El problema es cómo regular la propiedad de los datos. Y es una labor que no dependerá de los abogados, sino que será una labor conjunta entre ingenieros, abogados, sociólogos e incluso poetas. Porque los datos son los que van a generar toda esa base para el desarrollo tanto de la industria software como de la inteligencia artificial.
Y esos datos hacen que un desarrollo ingenieril a partir de inteligencia artificial genere la discusión de cuál va a ser el componente ético. Traigo un ejemplo. Imagínense el Tesla egoísta versus el Tesla altruista. El Tesla egoísta es un automóvil de conducción autónoma que siempre va a privilegiar la vida de los ocupantes. El Tesla altruista es un automóvil de conducción autónomo que siempre va a privilegiar la mayor cantidad de vida, incluso las vidas de los entes ajenos o externos a los tripulantes. Entonces, de ahí la discusión. La ingeniería de producción a partir de inteligencia artificial debe contemplar asuntos filosóficos, porque entonces, ¿cómo desarrollo un algoritmo para el Tesla egoísta y cómo desarrollo un algoritmo para el Tesla altruista? Y si en el mercado yo tengo el Tesla egoísta y el Tesla altruista, ¿de quién depende la decisión? ¿Adquiero el egoísta o el Tesla altruista? ¿Será que ese mercado se autorregula? ¿Será que es el Estado el que debe intervenir para esa codificación? Y en toda esta discusión, que son problemas en últimas filosóficos que tienen una aplicación ingenieril real, siempre existirán regímenes de responsabilidad aplicables. Es decir, frente a cualquier incidente, frente a cualquier daño causado, alguien va a responder. Como conclusiones que les quiero compartir, insisto en algo, las patentes no van a quedar obsoletas con la inteligencia artificial, ni la protección de derechos de propiedad intelectual va a quedar obsoleto con la implementación de inteligencia artificial. La pregunta ahí es, ¿serán relevantes? O sea, dentro de todas estas creaciones a partir de inteligencia artificial, dentro de la relevancia que van a tener los datos, generar derechos de propiedad intelectual sobre los resultados obtenidos a partir de esos datos, ¿tendrá la misma relevancia que tiene hoy? Entonces, si no son relevantes, ¿debemos regular la inteligencia artificial? Pero ojo, si regulamos la inteligencia artificial, creo que como condición humana, nunca una regulación deberá ser enfocada a detener o a desacelerar el desarrollo tecnológico. Ahora, ¿cómo vamos a proteger esos datos? ¿Será que podemos generar derechos de propiedad intelectual no solamente sobre las creaciones, sino los datos como tal? Eso genera que nos preguntemos dentro del mundo de vista jurídico si debemos repensar el contrato social. ¿Cuál contrato social? Los derechos de propiedad intelectual clásicamente han sido concebidos como un contrato social. Yo divulgo lo que tengo, divulgo lo que sé y como retribución de esa divulgación recibo esos derechos de exclusiva. Ese es el contrato social de los derechos de propiedad intelectual. Pero entonces, ¿será que ese contrato social debemos repensarlo no frente a los derechos de propiedad intelectual sobre la creación per se, sino sobre los datos, sobre el procesamiento de esos datos, porque el dato como tal solo no tiene valor? Esas serían las discusiones que creo yo, o serán las discusiones que personalmente considero van a ser objeto de tratamiento en los próximos años, objeto de debate, y no es un debate meramente jurídico, sino que tendrá la participación, obviamente, de los diferentes campos del conocimiento. Entonces, en conclusión, a la fecha se puede proteger el software, pero esa protección del software es independiente y diferente de los resultados obtenidos a partir de ese software. Tenemos ciertos desafíos frente a esa noción de originalidad de los derechos de autor que no es aplicable en el mundo de los inventos que son protegidos mediante patentes. Pero más allá de esa discusión que puede tener cierto tinte jurídico de la originalidad acá o del invento acá, la invitación es a que reflexionemos sobre cómo vamos a manejar los datos, sobre cómo vamos a implementar la inteligencia artificial y sobre cuál va a ser la estrategia de protección de la inteligencia artificial. ¿A qué le vamos a apostar? ¿De qué seremos responsables? Y ojo, sin olvidar el componente ético de cómo vamos a generar algoritmos que tomarán decisiones, pero si van a tomar decisiones, no nos podemos separar de ese componente o ese concepto ético. Siempre se ha hablado de la ética social, la propiedad intelectual como no plagie, respete el derecho de autor del tercero, cítelo bien, haga un trabajo con normas APA. Creo que eso en las próximas generaciones va a dejar de ser tan relevante como
cuál va a ser la ética a partir de la cual vas a desarrollar los algoritmos que van a tomar unas decisiones. Les agradezco muchísimo y pues bueno, estamos atentos a sus preguntas y comentarios. Maribel. Muy buenos días, Maribel Díaz, ingeniera en sistemas, docente pues de la Universidad del Valle. Doctor, muchas gracias pues por el espacio. Hay algunos de pronto comentarios que quisiera hacer, precisamente a partir de un seminario que se hizo esta semana con las personas de derechos, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Entonces, sí hay algo muy cierto en todo lo que nosotros referimos a este tema. Claro, en el tema de originalidad la OMPI es muy clara, ¿no? Entonces nos dice que si no hay autor, no hay una originalidad como tal. Ahora que estamos con los temas de inteligencia artificial, creo que tendríamos también que preocuparnos por saber las creaciones que se crean por IA y las creaciones con IA como tal. ¿Por qué? Porque finalmente cuando nosotros hablamos de las creaciones por IA, inicialmente estamos trabajando a partir de los prompts, ¿no? Entonces, imaginarnos, por ejemplo, a la reina, no sé, de Genovia dando un discurso, ¿sí? A partir de eso pudiéramos también hablar de las creaciones con IA, donde existe una incidencia clara de una persona, como cuando nosotros trabajamos, y que usted claramente lo mencionaba, en un procesador de texto versus ChatGPT, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿hay participación humana en IA? ¿No? Entonces, la OMPI y los demás estamentos reguladores nos dicen que la obra debe ser creada por un autor, una persona. Entonces, aquí es el tema ahora es, ¿se protegen los prompts? ¿No? Entonces, la sola instrucción carece de autoría y originalidad, porque al final la IA es un modelo creado, ¿no? Entonces, es un gran desafío ético y legal en las protecciones de creaciones realizadas con o por IA, quién es el autor. Y claramente, pues, nos referimos al tema de que acá en Colombia, como usted lo mencionó en toda la charla, aún no tenemos una regulación de IA, ¿no? Entonces, estamos es a partir de esa ética que seguramente es la que nosotros tenemos que aunar esfuerzos por apropiarla en los próximos años, porque bien sabemos que las empresas, pues, que ahorita son líderes en IA, como Google, como Stability, como Meta, por ejemplo, ellos están casi que compitiendo por ese tema de la data, porque los datos va a haber un momento en el que seguramente van a escasearse. Entonces, ahí hay una discusión y como usted lo menciona, pues creo que el gran desafío es esa ética en cuestiones de IA y cómo se está interrelacionando con derechos de autor y el metaverso, ¿no? Entonces, agradeciéndole inmensamente por sus apreciaciones y bueno, será para una nueva oportunidad algunos otros temas de discusión que realmente nos quedan allí en el tintero. Muy amable. Claro que sí, Maribel, muchas gracias, pero mira que ahí hay varios elementos. Lo que pasa es que el concepto de originalidad, pues es un concepto que está establecido en la legislación de derechos de autor a nivel mundial. Usted es autor, el autor solamente es una persona natural y es autor si plasma su originalidad. Una cosa es que usted utilice la herramienta de inteligencia artificial para el desarrollo de su obra. Otra cosa es que la obra sea creada por la inteligencia artificial a partir de cómo usted la alimentó. Entonces, digamos que son esos dos escenarios. En el primer escenario, sí, perfecto, el artículo es suyo. En el segundo escenario, no, porque no hay originalidad. Y claro, entonces la discusión es siempre la originalidad, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo protegemos? Pero llegas a un punto importante, y es que si bien la discusión puede ser eterna dentro del punto de vista jurídico, yo no sé hasta dónde en los próximos años vaya a ser relevante. ¿Por qué? Porque lo que más va a importar es los datos. Están compitiendo no por tener unos derechos de autor sobre unas creaciones a partir de inteligencia artificial, sino por obtener unos datos. Y creo que cuando digo que a lo mejor es necesario replantear el contrato social es, venga, ¿cómo vamos a manejar los datos? A lo mejor los derechos de propiedad intelectual seguirán existiendo, pero no van a ser tan relevantes. Las nuevas generaciones no van a estar enfocadas en tener la propiedad intelectual de la creación, sino en tener la propiedad de los datos a partir de los cuales su estructuración me genere diferentes tipos de resultados. Y creo que toda esa discusión tiene un componente ético que no nos podemos desligar.
De ahí que yo personalmente pienso que los filósofos van a tener una reivindicación frente a su oferta laboral con todos estos desarrollos de inteligencia artificial, porque vamos a necesitar de filósofos, sociólogos, antropólogos para codificar la ética. Entonces, claro, esa es la discusión. Y en cierta medida el tema de la originalidad en los derechos de autor está afectando el negocio. O sea, el negocio del derecho de autor como tal, de la industria cinematográfica, discográfica, se va a tener que replantear. Porque creo que como tenemos la legislación, no va a ser sostenible. No porque sea ilegal, no porque sea precaria, sino porque al final puede generar, se convierta en irrelevante. Gracias, Maribel. Jesús, tienes la mano levantada y creo que también hay unas preguntas en el chat. Te escuchamos, Jesús. Buenos días, agradecer este espacio pues tan importante. Yo sí quisiera de pronto hacer una pregunta o una consulta. Yo estoy desarrollando un software que prácticamente usted ahorita mencionaba sobre un tema de funcionamiento en la industria. Ese software yo lo estoy desarrollando a partir de unos datos, desde a partir de unas teorías como tal, para llegar a unos objetivos como tal, de medidas. ¿Eso cómo lo puedo proteger? Digamos que es como la primera pregunta. Y lo segundo es que una mejora o esa transformación de esos datos a la industria, he encontrado que en España lo están desarrollando ya con una maquinaria. ¿Eso cómo no se vuelve una copia? Si yo ya tengo el software, ¿cómo no se vuelve una copia, sino que ya se vuelve algo? ¿Y cómo lo puedo proteger en Colombia? Y también cómo lo puedo, digamos que, implementar en la industria colombiana, o como tal, digamos que yo tengo el diferente software al que ellos tienen allá en España. Ok, Jesús, mira, en el mundo del software y de la propiedad intelectual, más importante de lo que se haga es cómo se haga. Tú desarrollas un software y la protección que tiene el software es la protección de los derechos de autor. Tú lo que puedes llegar a generar es depositar una copia del código fuente de tu software ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es un procedimiento gratuito. Eso te sirve como prueba de que el software es tuyo. En principio, el software no requiere de un registro para ser protegido, a diferencia de una patente, sino que desde el mismo momento en que lo creas tienes una protección. Pero el depósito del código fuente en la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Colombia te sirve como prueba, ¿no? Decir, el software es mío y tal es mío que, mire, el 26 de abril del 2024 lo registré. Ok, eso te serviría en un proceso. Ahí la pregunta, Jesús, es, ok, el software es tuyo, tienes una protección sobre ese código fuente, no se protege la aplicación del código fuente, sino la escritura del código fuente. O sea, se te están violando el código fuente si alguien accede a él y lo modifica sin tu consentimiento. Ahí hay una violación de derechos de autor. Ok, pero miren que en la industria del software, el open source y las diferentes tendencias de lo que comúnmente se ha denominado software libre ha tenido una tendencia muy arraigada en los últimos años, donde a partir de diferentes tipos de desarrollo, este criterio de propiedad intelectual se mantiene, sí, pero se tiene otro tipo de estrategia, es decir, no, o sea, aquí vamos a todos a co-crear, vamos a mantener un esquema de licenciamiento donde cada quien puede utilizar el software y ha sido lucrativo. No se acabó la industria del software porque apareció este movimiento. Entonces ahí la invitación, Jesús, es ¿cómo lo quieres explotar? En principio tú tienes la exclusividad de explotarlo, pero ¿cuál va a ser la mejor forma de explotarlo? Entonces el derecho de autor o el derecho de propiedad intelectual siempre tiene que ir con miras a cuál va a ser la mejor estrategia para explotar tu creación. Lo que se está haciendo en España no me quedó muy claro, es que no sé si me lo puedes aclarar, el ejemplo que pusiste de España. Ellos tienen allá un tema de control de luces, Ajá. con unas velocidades. Ese control de luces yo quisiera hacerlo acá en Colombia con el software que yo manejo. Sí. Ellos ya lo manejan. ¿Yo lo puedo hacer sin ningún problema? Sí, porque el derecho de propiedad intelectual no se genera frente a la aplicación, sino frente a los elementos estructurales a través de los cuales llegaste a esa solución. Entonces, si bien existe una estructura en España, tú puedes generar tu propia estructura. Lo que no puedes es reproducir la española sin el consentimiento de los españoles. Puedes desarrollar, obviamente, una solución para el mismo problema mediante tu propia implementación. Ahí lo que se tendría que ver es, y ese es un caso importante porque el software ya deja de ser código fuente y se convierte en una estructura, en una plataforma, en un sistema. Entonces tendríamos que ver si ese sistema está protegido mediante derechos de patente en Colombia. En caso de que no esté protegido, es de libre uso en Colombia, Jesús. Por eso te digo que
ahí es importantísima la estrategia de propiedad intelectual y la estrategia de explotación. La idea es poder después replicar, compartir Sí. esa plataforma para que otras personas lo usen sin ningún problema. Esa sería la estrategia, perfecto. Y ahí Esa podrías sería incluso generar un modelo de negocio. Ese sería el modelo de negocio. En algún caso sí, claro, por supuesto, y lo podrías hacer. Bueno, Mucho. creo que aquí hay una pregunta donde dicen, tengo la misma pregunta que Julián, X3 sobre la pregunta de Julián. Julián pregunta, Felipe, ¿cuáles serían los pasos a seguir para proteger el desarrollo de un software por una persona natural en Colombia? Y es, bueno, primero, esa primera pregunta. El desarrollo de un software, volvemos a la diferencia que hemos hablado en la clase. Si estamos hablando del código fuente, el código fuente se puede una copia depositar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, indiferente de que seas una persona natural o una persona jurídica. Si eres una persona jurídica, sí tienes que hacer la relación de quiénes fueron las personas naturales que lo desarrollaron, porque pues obviamente la originalidad depende de las personas naturales, y aportar el correspondiente documento de cesión de derechos, bien sea que eres contratista o empleado de la empresa. Pero partamos de la base que eres una persona natural y creaste un software. ¿Cómo se protege ese software en Colombia? El criterio ortodoxo jurídico es que desde que lo creaste está protegido, ¿cierto? Esa es el postulado legal. Pero la estrategia es depositar una copia del código fuente en la Dirección Nacional de Derechos de Autor que, ante terceros, demuestra que la creación es tuya. Entonces, desarrollas un software, entras a la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y ahí puedes depositar copia del código fuente y obviamente diligenciar los formatos necesarios. Es un trámite gratuito. Ojo, si estamos hablando del código fuente, si ya desarrollaste un sistema o implementaste ese código fuente en otro tipo de soluciones, se tendría que analizar si esa solución reúne eventualmente los requisitos de patentabilidad que nos hagan pensar en otro trámite. Pero si es el código fuente, hasta ahí. Y la segunda pregunta, ¿es posible que este sea utilizado por la misma persona que lo desarrolla para su venta como para de un emprendimiento de productos digitales? A ver, el titular de los derechos de autor sobre un código fuente tiene la exclusividad de explotación. Lo primero que tenemos que entrar a analizar es quién es el dueño del software. El dueño del software, en principio, es el autor que lo desarrolló. Pero si el autor lo desarrolló en virtud de una relación laboral o en virtud de una relación contractual, ahí la propiedad de los derechos patrimoniales cambia. En últimas, es quien tenga los derechos patrimoniales el que puede decidir. Entonces, ¿lo puedes utilizar tú como titular del código fuente? Sí, por supuesto. Claro que sí. ¿Puedes venderlo? Claro que lo puedes vender. ¿Puedes licenciarlo? Por supuesto que lo puedes licenciar. Pero después dices, un emprendimiento de productos digitales. Es decir, no me queda claro si ese emprendimiento es desarrollado por ti o es desarrollado por un tercero. El tercero, para utilizar ese software, te tiene que pedir una autorización, que es lo que se conoce como una licencia. Tú le generas un contrato de licencia a ese emprendimiento y el emprendimiento te va a retribuir de acuerdo con el negocio que ustedes hagan. Pero si el emprendimiento es tuyo, por supuesto, tienes toda la facultad de establecer como tal los negocios que a bien tengas. Entonces, no sé, Julián, Juan Sebastián y Jesús, si quede claro la respuesta. De hecho, Juan Sebastián tiene la mano levantada. Sí, pues yo también tenía, aparte de eso, una consulta, por ejemplo, y de pronto un poquito orientada a la primera pregunta, que ya me escapa el nombre, es si uno dentro de la investigación, yo soy arquitecto, entonces manejo pues algún tema de programación y también tengo como un emprendimiento, una idea de emprendimiento que es, digamos, que vender un software. Sí. Uno puede, digamos, porque me queda esa duda en cuanto a derechos de autor y de propiedad, es, uno puede hacer, digamos, con un levantamiento de información de lo que hay en el mercado, es decir, yo empezar a mirar qué softwares hay para descarga que estén costando, mirar como las oportunidades de mercado y yo desarrollar un código, obviamente sin conocer qué código hay detrás de esa aplicación, pero desarrollar un código similar a ese o que cumpla las funciones similares, o estaría yo incumpliendo algún derecho de autor
tipo de propiedad intelectual. Como estás planteando la pregunta, sería un acto totalmente legítimo. Tú estás haciendo un benchmarking, por así decirlo, donde estableces, bueno, aquí hay diferentes tipos de software con diferentes tipos de soluciones. Yo voy a desarrollar una solución para el mismo problema que están atacando ellos, pero por mi propia cuenta. Perfecto. O sea, no tendrías ningún tipo de restricción. En ese sentido, lo que les decía, los derechos de autor no protegen la aplicación industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras. Entonces, si lo trasladamos ese principio al software, el derecho de autor no protege como tal la solución que te genera el software. Te proteges el código fuente. Siempre y cuando tú no vulneres ese código fuente que es objeto de protección, lo puedes hacer sin ningún inconveniente. El problema es cuando, les decía, si el código fuente se convierte en un sistema y ese sistema está patentado, ojo, porque ahí ya el análisis es diferente en el sentido de si estás violando o no estás violando la patente de ese sistema o dispositivo desarrollado a partir del código fuente. Pero si estamos hablando de un código fuente que tú vas a desarrollar para resolver un problema que ya otros códigos fuentes resuelven, no estás como tal vulnerando ningún derecho de autor. Vale, Felipe, muchas gracias por la aclaración. Vale, Juan José. Muy buenos días, Felipe. Muchas gracias por la conferencia del día de hoy, por la información. Mira, te soy sincero, yo sé que mi duda no va tan enfocada como a la temática del día de hoy, que es software, pero pues digamos que realmente no he encontrado otros medios para resolver mi duda y pues en vista de que tú eres especialista, a lo mejor podrías ayudarme con mi duda. Te comento, básicamente estamos prontos al lanzamiento de una marca de ropa. Ya la marca de ropa, lo que nosotros buscamos con nuestra marca es integrar el arte a las prendas, ya el arte a la moda. Digamos que a futuro nuestra idea es utilizar artistas locales para hacer esa ventana que los impulse y utilizar sus obras. Pero honestamente, Felipe, para iniciar, consideramos utilizar obras que pues se consideran patrimonio de la humanidad con nuestro toque, que es lo urbano, como estas que estás viendo en pantalla. Ya aquí ves obras de Caravaggio, obras de Rubens, obras de Goya, que son pues, obras que se realizaron hace más de 100 años, pero pues que nosotros las quisimos integrar. Honestamente, Felipe, no sé si a nivel de legalidad, por temas de derecho de autor, aún estas obras se encuentren protegidas y yo las pueda utilizar de esta manera. Bueno, es que, Juan José, eso es lo primero, y para todos, y aplica también para todo el contexto de derechos de autor. Si ustedes dicen esto está en el dominio público, es porque efectivamente se encuentra en el dominio público y no tiene ningún tipo de restricción. ¿Qué es el dominio público? Cualquier derecho de propiedad intelectual no tiene una permanencia en el tiempo. O sea, los únicos derechos que son eternos son los derechos morales, que es el reconocimiento del autor de la obra sobre su obra. Pero los derechos patrimoniales están limitados en el tiempo. Entonces, Don Quijote de la Mancha es una obra que se encuentra en el dominio público. La Última Cena es una obra que se encuentra en el dominio público. Ahí el tema que tienes que tener cuidado es si efectivamente esas imágenes que están utilizando se encuentran en el dominio público, y lo otro es que no generes una vulneración como tal frente a la integridad de esas imágenes. Siempre y cuando estén en el dominio público y no estés generando una vulneración a esa integridad de las imágenes, las puedes utilizar porque es del dominio público. Pero ojo que la protección de tu marca es diferente como tal a esta expectativa. O sea, vas a tener una marca propia y la marca no puede tampoco generar una vulneración de los derechos de autor. O sea, tú no puedes generar la marca Gabriel García Márquez, ¿no? Porque estarías violando como tal otro tipo de derechos. Entonces, es eso lo que te aconsejo por ahora, que tengas cuidado, que realices el trámite de protección de tu marca y que efectivamente las imágenes que vayas a utilizar, primero, estén en el dominio público y segundo, pues no vayas a causar una vulneración a la integridad de las imágenes, Juan José. Vale. Andrés Julián, tienes una la mano levantada. Vale, muy buenos días. Bueno, igualmente también muy agradecido por la charla y la información que ha habido durante ese tiempo. Mi pregunta también es un poco diferente al tema, más que todo la parte del desarrollo. Yo en este momento estoy en mi trabajo de grado de licenciatura en lenguas extranjeras. Y para poner un poco en contexto, yo estoy utilizando un videojuego para poder hacer un trabajo, una intervención académica. Resulta que el videojuego que voy a utilizar
ya más o menos tiene más o menos fue como el año 2006 que se hizo el lanzamiento de este juego. Actualmente no hay un medio para poderlo reproducir y para poderlo utilizar como una herramienta como tal. Entonces, para eso se debe recurrir a la emulación, que es una forma de simular la consola como tal del videojuego en un computador. La emulación como tal en la parte legal es posible, ya que está enmarcada como una herramienta de uso educativo, como uso de investigación y como uso de preservación. No, ahí Andrés te tengo que hacer una claridad y que es para todos. El uso educativo implicaría su uso al interior de una institución de educación superior, es decir, o de un colegio, o sea, y no puede generar como tal un menoscabo a la normal explotación de la obra ni un perjuicio injustificado a la obra. Entonces, eso implica que, en el ejemplo que estás poniendo, vas a reproducir un videojuego. Ojo. Es que no se puede reproducir el videojuego por X o Y motivo. Yo voy a crear una forma en la que por fin se puede reproducir el videojuego. El videojuego está protegido. Entonces, debes tener la autorización del titular de los derechos del videojuego para hacer esa reproducción, porque si no, puedes infringir los derechos de autor. ¿De qué forma no necesita la autorización? Bajo una excepción legal como es la de reproducción con fines de educación y enseñanza. Pero los fines de educación y enseñanza no son ilimitados. O sea, si tú vas a colgar esto en la web o vas a subir esa solución en la nube o vas a empezar a vender este desarrollo, ahí te sales como tal de esa excepción. Entonces, la excepción tiene unos límites y esos límites implicaría, es como los conciertos o las obras de teatro que se hacen en la Universidad del Valle. Estamos dentro de una institución de enseñanza y entonces no necesitamos generar como tal. Pero si la universidad empieza a cobrar para la entrada de espectadores al concierto que se va a hacer en el Auditorio 5, ahí nos salimos como tal de la excepción. Entonces debes tener cuidado. La emulación no es que sea legal porque vayas a tener un fin de educación o enseñanza. El fin de educación o enseñanza debe estar dentro de los límites del fin de educación o enseñanza. Es decir, si se lo vas a enseñar a unos alumnos o lo vas a reproducir a efectos de sustentar tu trabajo de grado, perfecto. Pero si excedes de eso, si lo divulgas, si lo comunicas, puedes estar violando derechos de autor. Entonces, ahí, Andrés y asistentes tengan cuidado con cómo vayan a manejar esa excepción, ¿no? Y efectivamente, al reproducir un videojuego, debes contar con la autorización del titular del videojuego. A no Claro, ser que estés utilizando como educación y enseñanza, pero ojo, educación y enseñanza, puertas de la universidad para adentro, ¿no? No nada de redes sociales, nada de YouTube, nada de nada de eso. sí, sí, exactamente. Allí también entra también una segunda parte y es también el uso como tal del juego, ya que para poder usar el juego yo debería hacer un proceso que viene siendo como crear una copia personal sin ánimo de lucro, o sea, solamente como preservación. Pero como este juego es muy difícil de conseguir, para poder tener esa licencia, tendría que recurrir a la descarga ilegal del juego. Entonces, ahí el compromiso sería de que apenas termine la investigación, eliminar todo rastro del juego para que no quede como, digamos, una infracción en ese sentido. Andrés, ¿Eso te es puedes meter en posible? un lío. No, si lo haces, igual hay infracción. O sea, puedes tener un lío con la infracción de los derechos, porque mismo lo estás diciendo, lo voy a descargar. O sea, el hecho de que lo descargues ya es una infracción. Que puede que nunca se den cuenta y que nunca te pase nada y nunca te enjuicien por eso, eso es otro escenario, pero la descarga es ilegal y la sola descarga ya es una infracción a los derechos de autor. Entonces, borré todo rastro, no importa, si se logra demostrar que lo hiciste, judicialmente puedes ser responsable de esa conducta. Entonces, sí te aconsejo que tengas mucho cuidado con lo que vas a hacer y no te excedas de ese amparo de las excepciones o limitaciones a partir de una actividad de educación o enseñanza. James, Vale, tienes la muchas mano gracias. levantada. Buenos días, Felipe. ¿Tienes eco? Tengo eco. Un segundo. Buenos días. Ahí sí te escuchamos bien. Buenos días, Felipe. Tengo una consulta. Tengo el siguiente caso. Tengo un juego de mesa que he inventado y ya lo tengo pues materializado físicamente. Tengo pues varios diseños del juego y algunas variantes y sus diseños gráficos, así como distribución de fichas y pues reglamento de juego, pues.
Tengo una variante para 4 jugadores, otra variante para 6 jugadores, otra para 8. Sí. Ya en este momento estoy desarrollando el juego como un software también para ser jugado en un ordenador. Entonces la pregunta mía sería, ¿cuáles serían los pasos para lograr los derechos de autor o registro o patente o cómo sería pues el paso a paso? Porque pues primero se hizo la parte física y ahora estoy implementando pues la parte del software. Ok, tanto el componente físico como el componente software de ese juego se protege mediante derechos de autor. Entonces, lo que yo te recomendaría es que entres a la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y empieces a hacer el registro de cada uno de esos resultados individualmente. Es decir, el software tendría un registro, el componente material del juego tendría otro registro, como las reglas del juego, todo eso se podría proteger como lo estás planteando a través de los derechos de autor, pero tendrían registros diferentes. O sea, a pesar de que el juego sea el mismo, el software tiene una protección y el juego material como tal tendría otra, pero ambos son trámites que son susceptibles de adelantar ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor porque son susceptibles de protección mediante derechos de autor. Ah, ok. ¿Existe de pronto por parte de la universidad una asesoría para realizar estos trámites? Sí, pero hay que tener en cuenta algo. La universidad desarrolla los trámites de las creaciones de las cuales es titular, es decir, de los resultados derivados de los proyectos de investigación y de los diferentes proyectos académicos que son adelantados por sus profesores, por sus personal o por estudiantes que están vinculados a un proyecto de investigación que es objeto de financiación de la universidad. Entonces, esos trámites en los cuales la universidad, la titular de los derechos patrimoniales, es la dueña como tal de los derechos patrimoniales, los realiza la universidad. En el caso tuyo entiendo que es una creación tuya, o sea, es de tu titularidad, no es un proyecto financiado por la universidad, es tuyo. Entonces, lo que sí puedes acercarte es al CATI de la Universidad del Valle, donde vas a recibir una asesoría, pero igual el trámite te corresponde hacerlo a ti, no lo puede hacer la universidad por ti porque no es de la universidad. Ah, sí, lo importante sí es la asesoría. Ah, ok. Ah, bueno. Entonces, ahorita en el chat te podemos compartir como tal la información sobre el CATI que tiene la Universidad del Valle con la Superintendencia de Industria y Comercio, y ahí igual, a pesar de que no sea un trámite per se de la Superintendencia de Industria y Comercio, pueden haber elementos asociados que ameritarían un análisis y una directriz para cómo puedes encaminar los procesos asociados, James. Ah, bueno, muchas gracias. Vale, Nicolás. Buenos días, Felipe. Felipe, mi duda es si entreno un modelo de inteligencia artificial clasificadora de imágenes y uso imágenes que ya tienen derecho de autor para entrenarla. Sí. ¿Eso podría incumplir los derechos de autor? Sí, porque podrías estar vulnerando los derechos de autor de la imagen. Entonces, a pesar de que estés desarrollando un proceso intelectual tuyo, independiente del problema es que la materia prima que estás utilizando puede tener una restricción, que es lo que ocurre con los datos. Cuando yo les digo, ojo, como de dónde obtienen los datos, es que ustedes pueden tener un resultado a partir de unos datos, pero haber obtenido el dato de una forma ilegal y eso tendría unas consecuencias. Ahí aplicaría para la fotografía. Si la fotografía no se encuentra con una licencia de uso para lo que vas a hacer, estarías infringiendo los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre la fotografía. Entonces, el lío no va a ser sobre la creación per se, ni de la inteligencia artificial, ni de la alimentación que estás haciendo, sino sobre el uso no consentido de la fotografía, Nicolás. Ah, listo, gracias. Vale. Nacho. Felipe, tenemos preguntas en el chat. Bueno, miremos las preguntas. No, digo yo porque Nacho Urban tenía la mano levantada, pero tiene el micrófono cerrado. Anthony Felipe pregunta, ¿en qué categoría de patente o registro entraría un desarrollo de software, digamos, una plataforma de mensajería para una empresa, cuyas bases fueron creadas por inteligencia artificial en un porcentaje, digamos, 50% y el resto fue terminado y ajustado por el desarrollador? Ok. A ver. Una plataforma de mensajería. El tema es, ¿nos estamos refiriendo al software como tal código fuente en el que se basa la plataforma? ¿O hay una plataforma ya estructurada? Porque la plataforma excede el código fuente.
Entonces, la plataforma creada 50% por inteligencia artificial y 50% por un humano, como está expuesto en la pregunta, pues también hay que aclarar algo, y es que la inteligencia artificial no lo creó 50% solita, o sea, fue alimentada para que tuviera esa participación y fue alimentada por un humano. Entonces, esa plataforma puede tener una protección de derechos de autor. No le veo ningún inconveniente a que esa implementación en la cual participó inteligencia artificial tenga la protección de derechos de autor. Si la plataforma configura una estructura o un sistema que reúna los requisitos de patentabilidad, eventualmente podría ser patentable, reconociendo como inventor a la persona que no solamente participó, sino también la que alimentó la inteligencia artificial. Entonces, si alcanza para patente, podría ser patentable siempre y cuando reúna los requisitos de patentabilidad y siempre y cuando la plataforma tenga una estructuración, bien sea de un sistema o un dispositivo. Podría ser patentable si reúne los requisitos de patentabilidad. Si no, esa plataforma per se podría también protegerse mediante derechos de autor, independientemente de la participación que aparece ahí de inteligencia artificial, porque ahí la inteligencia artificial podría ser encausada o sostenida mediante una adecuada estrategia por parte del autor, de decir, no, yo la creé y utilicé la estrategia, y utilicé la herramienta de inteligencia artificial como herramienta, pero hay un aporte real como tal de originalidad de ese autor. Entonces, creo que el registro procedería, bien sea que reúna los requisitos de patente, que sería pues un trámite independiente, o si nos quedamos en el mundo de los derechos de autor, se puede proteger esa plataforma. Ahora, la segunda parte es necesario declarar que me ayudó una inteligencia artificial, aunque en teoría el desarrollador podría haber creado todo el software, solo que para agilizarlo utilizó una inteligencia artificial. No, o sea, la declaración es cuando te lo exigen. Esas declaraciones por lo general están siendo exigidas bueno, si subes un video a YouTube, te piden que declares si el video fue desarrollado con o sin inteligencia artificial. Si vas a publicar un artículo científico, la revista te lo va a pedir. Creo que hasta el momento la Dirección Nacional de Derechos de Autor, no sé, no estaría tan seguro, pero creo que hasta ahora esa declaración no te la están exigiendo, pero posiblemente la exijan en un futuro cercano. Pero hasta el momento creo que no. O sea, tú solamente declaras cuando te lo piden, si no, no hay necesidad de declarar. La pregunta continúa diciendo, si creo esa plataforma o sitio web de mensajería que se hace para una empresa y es de mi autoría, ¿podría copiarla, modificarla, personalizarla para otra empresa y venderla si hay cambio? No, señor. ¿Por qué? Porque si creaste esa plataforma en virtud de la relación laboral que tienes con la empresa, el dueño es la empresa. Solamente la podrías copiar, modificar, personalizar si la empresa lo permite, porque tú no eres el dueño, la dueña es la empresa. Entonces la dueña es la que te puede permitir generar esas modificaciones. Si no, no lo podrías hacer. Tendrías que ir bueno, ¿y qué pasa? ¿Me quedo sin empleo o renuncio y me vinculo a otra empresa y quiero hacer lo mismo? Ok, tendrías que empezarlo de cero, pero no puedes modificar o tocar lo que desarrollaste en el anterior vínculo laboral, porque así no esté establecido en tu contrato, existe una presunción legal. Lo que tú realices para tu empleador o contratante en virtud de una relación laboral o un contrato de prestación de servicios, se entienden que los derechos patrimoniales son transferidos a ese empleador o contratante. Entonces, como estás planteando el ejemplo, no estarías en la facultad de hacerlo. Solamente lo puede hacer la empresa que te contrató y en la cual desarrollaste esa creación. Juan Sebastián. Hola Felipe, nuevamente yo contrapregunta, que con la pregunta que acabas de responder, pues me surgió una nueva. Sí. Como te mencionaba, yo soy arquitecto y estoy tratando de desarrollar un software que se integra a otro software ya existente y permite automatizar ciertos procesos en la industria de la construcción. Sí. Digamos que el pensado que yo tengo es ponerlo en una plataforma que es de Autodesk, que es un software, una casa matriz, y eso distribuirlo globalmente. Es como haz de cuenta un Play Store donde la gente puede descargarlo desde cualquier parte del mundo. ¿Qué plus está pensando dentro de ese emprendimiento? Que como va a ser algo tan genérico, pues que va a tratar de abarcar la mayor cantidad de problemas que tiene la gente, hay una parte que se quisiera hacer un poco más desarrollada, es decir, no tan genérica, sino que se adapte mucho más a las necesidades de una empresa si lo requiere. Entonces, la idea es coger ese software que está montado que se desarrolló y está montado como en esa App Store, por decirlo así, de Autodesk, y cogerlo y modificarlo para que cumpla mucho más específico las necesidades de esa empresa.
Me surge la pregunta por la respuesta que acabas de dar ahorita. ¿Eso es posible? Si ya uno hace esa adaptación, ¿es posible hacer otras adaptaciones de ese producto o es algo que ya no se podría hacer? Lo que pasa es que las adaptaciones tienen una línea muy delgadita en si es algo original, o sea, volvemos a la originalidad, o si es algo derivado. Entonces, si es una obra derivada, necesitas tener la autorización del titular de los derechos sobre la obra original. Entonces, la película de Harry Potter tiene protección, claro, es una obra protegida por el derecho de autor, pero solamente se produjo mediante la autorización del titular de la obra literaria de Harry Potter. Entonces, aquí pasaría exactamente lo mismo. Vas a hacer una adaptación, pero si esa adaptación es una transformación de lo que ya hiciste, necesitas la autorización como tal. Si es algo que tú dices, no, es original y es diferente, sino que pues tiene soluciones o puntos de convergencia, pero es original, no tendrías ningún inconveniente. La línea puede ser muy delgada, ¿no? Entonces habría que ver cada caso, pero la respuesta es, si es una transformación, necesitas la autorización del titular de la obra original. Si es una obra original, no hay problema. En caso de que uno mismo sea el desarrollador, o sea, el programador, y uno mismo fue el que desarrolló esa aplicación que subió a esa App Store, por decirlo de alguna forma. Sí, pero ¿quién es el dueño de los derechos patrimoniales? ¿Tú eres el titular de los derechos Yo morales? soy de patrimoniales y morales. Ah, no, ahí no tienes ningún problema, porque eso todo es tuyo, entonces haces lo que a bien tengas. O sea, vos modificás lo tuyo sin autorización de nadie, no tendrías ningún inconveniente. El inconveniente es que hubieras realizado una obra original en virtud de una relación laboral o de un contrato de prestación de servicios, porque ahí el que te contrató, bien sea como empleado o como contratista, es el que tiene la titularidad de los derechos patrimoniales. Pero si no se dio esa situación, eres libre de hacer las modificaciones que a bien tengas sobre tu obra. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Vale. Felipe, para responder la última pregunta para finalizar ya la charla. Sí. ¿De las que están en el chat? No, para Roberto, que él tenía alzada la mano. Ok, entonces, Robert. Gracias. Felipe, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Tengo una duda, ¿qué tan fácil es demostrable que una persona haya elaborado un programa en una compañía, la compañía tiene los derechos, se va, y esa persona es muy brillante y es capaz de volverlo a hacer? ¿Qué tan fácil es demostrar de que yo arranqué de cero sabiendo que él tiene todas las habilidades para volver a hacerlo? Ok, lo puedes volver a hacer y no tendrías problema en el caso de que desarrolles un código fuente, pero el tema es que vas a escribir un código fuente diferente al que escribiste, ¿ves? Entonces, el tema allí es, la pregunta es, ¿qué tan fácil? Pues dependerá de cada caso y dependerá del material probatorio que se tenga. Entonces, en muchas ocasiones será casi que imposible demostrarlo. Y en otras ocasiones, pues, ¿qué tan fácil? No, pues imagínate que el mismo tipo confiese, o que en una grabación lo manifieste, o que 3 testigos digan, sí, a mí me consta tal cosa. O sea, ya se vuelve en un tema netamente probatorio, que ni siquiera es necesario de implicaciones tecnológicas. Si para probarlo se necesita hacer una inspección judicial o un dictamen pericial frente a si hubo o no hubo, también existen los diferentes mecanismos, pero todo dependerá de la estrategia probatoria como tal. En algunos casos será muy difícil, en otros dependerá, cada proceso es un universo diferente. Bueno, habíamos dicho que Robert tenía la última pregunta, pero démosle la última pregunta a Lina María Bonilla. Hola Felipe, muy buenos días, gracias por este espacio y esta conferencia tan valiosa y buenos días a los presentes. Bueno, mi pregunta es, en principio, respecto a lo que se viene en adelante con la reproducción de las imágenes, voces y participaciones de las personas en diferentes ámbitos, por ejemplo, de conferencias o ya que estamos en el ámbito universitario, de clases. Nosotros conocemos que existen contratos, por ejemplo, leoninos que te dicen esto es lo que debes firmar, si no estás de acuerdo simplemente no lo firmas y no accedes. Entonces, una de las preguntas es, ¿cómo ves en proyección a futuro que se van a dar estos contratos en donde, por ejemplo, las universidades van a firmar contratos con docentes y van a exigirles que permitan la reproducción de sus imágenes y su voz para cuestiones a futuro? Eso por un lado, armonizado además con lo que sucedió en Hollywood, en toda esta industria
audiovisual, Sí. en donde desde ya se han gestado ciertas confrontaciones o conflictos respecto a estos derechos, en donde te pagan una vez, pero pueden reproducir tu imagen y todo lo que tú has hecho al respecto a futuro con otras creaciones a partir de inteligencia artificial. Sí. Y de otra parte también, pues no es un secreto para nadie que, como ha ocurrido con los asuntos digitales desde antes, la inteligencia artificial va a venir está llegando ya a reemplazar ciertas actividades que ya hacemos personas, no solamente como antes por oficios y demás, sino profesionales. Tengo entendido, por ejemplo, que han habido estudios en los que un grupo de abogados han resuelto un caso, se han tardado cierta cantidad de tiempo con un porcentaje de acierto en la resolución del caso, y en paralelo se ha puesto a la inteligencia artificial a hacer lo mismo y ha demostrado incluso mucha más eficiencia al respecto. Entonces, Sí. ¿a qué va encaminada mi pregunta? ¿Cuáles son esas? Se dice, incluso ahorita Maribel lo mencionó, el seminario que hubo sobre derechos de autor e inteligencia artificial de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Uno de los panelistas decía que si se van a quedar los abogados sin trabajo a causa de la inteligencia artificial, y se abro paréntesis, yo no lo aterrizaría solamente a la profesión del derecho, sino a muchas otras, cierro el paréntesis, sino entonces decía, sí, quienes no manejen las herramientas de la inteligencia artificial. Yo no me creo en ese cuento. Sí, pero a ver, partamos de la base de algo. La Dirección Nacional de Derechos de Autor es un organismo del Estado, es una entidad adscrita al Ministerio del Interior. Digamos que es un actor, ¿cierto? Que tiene unas responsabilidades y unas complejidades. Esa muletilla de que, entonces el abogado que no utilice herramientas se va a quedar obsoleto, pues algunos sí, algunos no. O sea, frente al mundo jurídico, pues miren, lastimosamente existiremos abogados mientras exista humanidad, porque los abogados existimos gracias a la imperfección humana. Teniendo un comportamiento perfecto, los abogados no tendríamos por qué existir. O sea, los contratos no se tendrían que estructurar, se valdría la palabra, se honrarían los compromisos y se tendrían una resolución de conflictos totalmente estandarizada, bien establecida en un mundo ideal, y por lo tanto en ese mundo utópico de perfección, los abogados no existiríamos. Mientras existan humanos, vamos lastimosamente a existir los abogados, y digo lastimosamente porque en últimas hace parte como tal de esa naturaleza humana, esa dialéctica, lo que decía Schopenhauer, demostrar el arte de tener la razón, pues va a seguir residiendo en los abogados. ¿Que solamente van a triunfar los que utilicen herramientas de inteligencia artificial? Pues, no me como de todo ese cuento, pero pues sí, obviamente afectará el uso de la inteligencia artificial, como tú lo decías, tanto a los abogados como a las otras áreas. Pero mira, ahí hay un tema, porque pues eso lo podríamos discutir muchísimo. Cada vez que hay un desarrollo tecnológico, se genera esta incertidumbre. Imagínense cuando aparece el fonograma. Todos los artistas se quejaron porque, ¿cómo así? Entonces ya no me van a pagar a mí por ir a un recital, por ir a un concierto, porque entonces cualquiera coge el disquito y lo raya y le da y le da y le da, y pues con que solamente compre un disco, pues tiene para escucharme toda la vida y no voy a ganar un peso de concierto ni de recitales. Eso no ocurrió. Y creo que acá vamos a tener la misma situación. El modelo de negocio se adaptará a diferentes dinámicas, y el modelo de negocio va a cambiar. Estoy seguro que el modelo de negocio de los derechos de autor va a cambiar, que el mundo de las patentes va a cambiar. Ojo, sí hay un punto importante que hay que analizar con la inteligencia artificial, y ahora les mencionaba a Harari. Harari en 21 lecciones para el siglo XXI toca un tema muy importante, y es que durante el siglo XX una de las luchas sociales era evitar la explotación laboral. La inteligencia artificial va a cambiar ese paradigma por uno peor, y es que no vamos los seres humanos a ser objeto de explotación laboral, sino que vamos a ser irrelevantes. Es decir, no se van a necesitar humanos para desempeñar muchísimas labores, lo cual pues genera un efecto a lo mejor peor que el efecto generado por la sobreexplotación laboral. Pero todas esas dinámicas, pues miren, no han sido ajenas en la historia de la humanidad. Obviamente que
la inteligencia artificial va a cambiar muchísimos comportamientos, muchísimas dinámicas, va a tener un impacto en las universidades, entonces el profesor que acepte que su voz sea utilizada en X o Y forma, todo va a ser parte también de un modelo de negocio. Creo yo que como seres humanos tenemos la resiliencia suficiente para soportar y para generar estos cambios. Seguramente van a haber unas dinámicas de poder que van a ser objeto de modificación, seguramente vendrán unas nuevas élites, qué sé yo, pero creo que la inteligencia artificial no la podemos de cierta forma ni desconocer ni de prohibir, y no sé hasta dónde regular. Yo no soy muy amigo, pues, del criterio particular de normativizar la casuística. De hecho, la forma en que educamos y nos educan va a cambiarse, porque pues vamos a entrar en un círculo vicioso en el cual se pone un trabajo que va a ser desarrollado por inteligencia artificial por parte del estudiante y el profesor la va a revisar a través de inteligencia artificial. Entonces la tarea la hace la inteligencia y se la revisa la inteligencia artificial. Generación de conocimiento ahí va a haber, no. Entonces creo que esas discusiones van a ser muy relevantes y insisto en un componente, y es el componente ético, y la ética desde otra visión, no una visión restrictiva, no una visión de no plagie, no copie, sino una visión de, ok, ¿qué vamos a hacer para codificar los algoritmos? ¿Cómo vamos a codificar la ética de la inteligencia artificial? Con una visión mucho más global de ese componente ético. Creo yo que ahí reside como tal el mayor objetivo como tal de discusión, la ética frente a la inteligencia artificial. E insisto, no la ética de decir, ay, no presente un trabajo con ChatGPT y sea ético. No, no, no. O sea, ese paradigma también hay que cambiarlo. El plagio seguramente se va a volver legal en los próximos años o se va a volver irrelevante. Seguramente la forma de presentar trabajo va a ser irrelevante las normas APA. Ahí el tema va a ser éticamente cómo vamos a codificar a estos algoritmos, cómo vamos a tomar decisiones a partir de inteligencia artificial y cómo vamos a tener un control, propiedad o regulación, ahí sí, sobre los datos. Entonces, pues nada, les agradecemos muchísimo por su participación y espero que sigamos teniendo este tipo de encuentros más a menudo. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Bueno, feliz fin de semana, cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien.